En medio del ruido del mundo, hay un espacio donde el alma encuentra descanso. Un momento para hablar con lo alto, para escuchar lo que transforma. Un programa para quienes buscan, para quienes creen, dudan o esperan. Reflexiones, palabra viva, testimonios y ese encuentro íntimo con Dios. Déjanos un espacio en tu camino que comienza entre Dios y yo. Si esto es lo que yo estoy dejando como huella digital, la verdad es que me enorgullece, y si al final puede servir de testimonio cualquier persona que pase un mal día o incluso para nosotros mismos, para aprender de las personas a las que entrevistamos, la verdad que se te quita todo el miedo y te deja un poco llevar a las manos de Dios y de la providencia. Este sueño, yo siempre lo he dicho desde el primer programa, es un sueño que nace de dentro, ¿no? Dentro de mi corazón, y es como algo que el Señor me impulsaba desde dentro a evangelizar, ¿no? De esa forma, ¿no? De qué forma lo podíamos hacer, de qué forma podíamos llegar a la gente desde nuestra misión. Prefiero llenar las redes sociales llenas de podcasts y de vídeos que hablan de cristianismo, de Jesús, de la Virgen María, que llenarlas de tantas cosas banales y que nos podemos encontrar día a día, y tantas horas que hasta yo y muchos jóvenes pues pasamos delante de la pantalla. Fue una gracia de Dios, Flores, porque Dios te iba poniendo a esas personas que después iban tan contentas, terminaban el podcast y todos nos dábamos un abrazo. ¡Qué bien! ¿Cómo había estado? Había estado relajado, había estado tranquilo. Y decía, oye, mira, que yo conozco a esta persona. Tú tienes el contacto, pero todo tan natural. Entonces, claro, ve 30 programas, pero 30 programas de una manera tan natural que Dios nos lo ha ido poniendo en el camino. Amigos, quisiera ser claro con ustedes, que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías. En la iglesia hay espacio para todos, para todos. Pues muy buenas a todos nuestros seguidores del programa Entre Dios y Yo. Si ya de por sí cada programa es especial por el invitado que nos acompaña, podríamos decir que en este último capítulo de esta primera temporada los invitados son aún más especiales, porque son aquellos que por medio de su alegría, por medio de su testimonio, de su entrega, pues nos acercan todas las semanas pues a estos podcasts de Entre Dios y Yo. Hace poco me decía Pedro, Floren, vamos a acercarnos al último capítulo y nos gustaría que fueras tú, ya que comenzaste siendo el primero, que fueras tú el último. Y dije, pues mira, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Soy yo el entrevistador y vosotros los entrevistados. ¿Por qué? Porque así como vosotros nos habéis ayudado por medio de vuestro trabajo a acercarnos más al Señor cada semana, creo que también os merecéis tener este sitio en esta noche, que compartáis también vuestra vida de fe, que compartáis también vuestra unión con el Señor, y sobre todo, pues también como una muestra de gratitud por todo lo que hacéis, porque sois parte de la Iglesia, porque sois parte de la misión evangelizadora, y también es necesario que, aunque bueno, muchas veces os vemos en los vídeos de los podcasts cada semana, pero que también hoy no solamente veamos vuestra imagen, vuestra persona, sino que hoy queremos ver vuestro corazón y acercarnos más pues al Señor por medio de vuestro testimonio de vida. Si os parece, vamos a comenzar con un texto del Evangelio de Marcos que nos dice así: por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban ya a punto de partir, y el Señor les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea será condenado. Mirad que si recibimos uno de los grandes mandatos del Señor es el del testimonio evangélico, el ser misioneros en medio del mundo. Nos encontramos precisamente a las plantas del gran misionero de Montilla junto con San Juan de Ávila, que fue San Francisco Solano, que para nosotros los montillanos es un testimonio de fe. Por eso, nosotros que somos parte de esa iglesia y parte de esa misión, pues me gustaría que vosotros, como evangelizadores en las redes, pues compartierais con nosotros esta noche lo que supone para vosotros
el ser misionero en medio del mundo, ser misionero en vuestra comunidad parroquial, en vuestro ambiente familiar y de amistad. Me gustaría comenzar con una pregunta, y es para Pedro, para Gloria. En primer lugar, Pedro, para ti, ¿cómo surge esta iniciativa de los podcasts Entre Dios y Yo? ¿Cómo comienza este sueño? Y luego para ti, Gloria, si os imaginabais por un momento llegar a 30 programas, pero no solamente llegar a 30 programas, sino si os esperabais la acogida por parte de vuestros seguidores. Pues este sueño, yo siempre lo he dicho desde el primer programa, es un sueño que nace de dentro, ¿no? Dentro de mi corazón. Y es como algo que el Señor me impulsaba desde dentro a evangelizar, ¿no? De esa forma, ¿no? De qué forma lo podíamos hacer, de qué forma podíamos llegar a la gente desde nuestra misión. Y un día yendo en el coche para Málaga, pues ese impulso, me levanté con ese impulso ya más fuerte todavía y dije, ¿de qué forma podemos llegar? ¿De qué forma? Y fue de decir, pues un programa de podcast, que es ahora lo que la gente le llega mucho más mediante las redes sociales, mediante YouTube, Spotify, la gente va en el coche, en casa, es una cosa como más dinámica, ¿no? Como que puede llegar a muchas más personas. Y el Señor yo encendí esa pequeña con la mechilla, y el Señor ya lo prendió dentro, y fue un impulso que empecé a tocar las puertas, ¿no? Y toqué Gloria, José, Juan, Abraham, que no se ve pero que está aquí detrás, a Carla y, como no, a nuestro párroco, que hoy es el que presenta, y todo se unió, y el Señor quiso que este bendito programa saliera a la luz y que le lleváramos muchísimos testimonios a toda la gente durante este año que ha sido maravilloso, ha sido una gracia de Dios, la verdad. Pues efectivamente, como dice Pedro, ha sido una gracia de Dios, ha sido una bendición, porque han sido muchas las personas que nos han podido abrir su corazón para acercarnos al Señor. Lógicamente, Gloria, cuando se empieza un proyecto siempre hay miedo, siempre hay incertidumbre, porque no vas a saber la acogida, cómo va a reaccionar los seguidores, la dureza en el tiempo o la prolongación en el tiempo que pueda llevar el programa, el cansancio también muchas veces. Ahora ya, visto así como quien dice a largo plazo, que celebráis nada más y nada menos que cerca de 30 programas, por no decir 30, ¿os esperabais esta acogida? ¿Os esperabais llegar a este momento? ¿Pensabais que esto iba a durar menos? ¿Qué sientes en este momento? Pues yo, cuando me ha dicho Pedro esta semana que eran 30, me he quedado, digo, ¿30? De verdad, porque de hecho yo ni me he parado a contarlo. Es como que estamos metidos en algo que te lleva, ¿no? Que te lleva uno detrás de otro, pero yo ni me paraba a contarlo, ni nada. Simplemente, venga, lo que Dios quiera, vamos haciendo lo que vaya surgiendo. Y cuando he dicho 30, digo, Dios mío, qué barbaridad. Pero no es que no lo hemos llevado nosotros, porque de verdad, yo cuando Pedro me dijo de colaborar con el podcast, primero yo ni sabía esto, ni qué era, ni por dónde era. Y yo personalmente no tengo en Instagram, a mí me gusta la vida privada, yo se lo digo a mi hijo, que no publiquéis tanto, que no me gusta, que yo veo que hay cosas, la intimidad de una persona hay que cuidarla, pero es cierto que también, y lo que he aprendido con el podcast y con las personas que han pasado por aquí, que el testimonio también es importante, el testimonial, lo bueno, ¿no? Lo bueno que hemos visto. Y entonces, pues claro, yo cuando veía, y por cierto quiero agradecer a los primeros, a los valientes, que le decíamos, mira que hay un podcast Entre Dios y Yo, en la Parroquia del Santo, a través de un grupito de la hermandad, porque claro, la gente dice, ¿dónde voy?, ¿no? Pero a los primeros, Marcial, Olga, que fueron los que arrancaron, Marisana, pero es que fue una gracia de Dios, Flores, porque Dios te iba poniendo a esas personas que después iban tan contentas, terminaban el podcast y todos nos dábamos un abrazo, qué bien, ¿cómo había estado? Había estado relajado, había estado tranquilo, y decía, oye, mira, que yo conozco a esta persona. Por ejemplo, en el caso de Ana, es que está Monseñor don Juan José Aguirre ahora por aquí, por España. Digo, yo no sabía, digo, Dios mío, tú tienes el contacto, pero todo tan natural. Entonces, claro, de 30 programas, pero 30 programas de una manera tan natural que Dios nos lo ha ido poniendo en el camino. Al final sacamos dos enseñanzas. Primero, cuando nos abandonamos y confiamos en Dios, Él va llevando nuestra vida, Él va llevando nuestro camino. Y segundo,
que la fe compartida crece. Por eso es muy importante el acercarnos los unos a los otros a compartir nuestra comunión, a compartir nuestra fe. Muchas veces nos juntamos para hablar temas banales que al final nos llenan el corazón, pero cuando hablamos de Dios experimentamos ese gozo que sentimos, ¿verdad? Lo bonita que es la Iglesia, lo bonito que es compartir ese amor del Señor, lo cual también nos fortalece. Me gustaría ahora acercarme pues a dos grandes colaboradores, como son nuestros hermanos Carla y Juan, que también son parte fundamental en este programa. Mirad, acabamos de escuchar en el Evangelio que somos llamados a la predicación, que somos llamados a dar testimonio pues, de ese amor de Dios, de esa buena noticia. ¿Vosotros habéis experimentado que las redes sociales pueden convertirse en un camino para acercarnos a Dios? Y luego no solamente si las redes sociales pueden acercarnos a Dios, sino que además somos conscientes de que también las redes sociales muchas veces pueden tener unos peligros. ¿Cómo tenemos que aprovechar las redes para predicar el Evangelio? Pero pues la verdad es que las redes sociales son muy importantes porque, como nos dijo uno de los entrevistadores, prefiero llenar las redes sociales llenas de podcasts y de vídeos que hablan de cristianismo, de Jesús, de la Virgen María, del Rocío y de tantas cosas tan bonitas, que llenarlas de tantas cosas banales y que nos podemos encontrar día a día, y tantas horas que hasta yo y muchos jóvenes pues pasamos delante de la pantalla, pues en vez de ver cosas que no nos llenan, pues que nos llenen en cosas muy importantes. Hay una de las experiencias que me han contado hace poco de un hombre que gracias, no nosotros, pero ojalá fuese nosotros, mediante un podcast que le salió en Instagram, esto lo otro, tenía un vacío por dentro, y él pues la iglesia tenía un poco rechazada. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo la iglesia se ha vivido pues con gente con un nivel superior, con ese dinero, y gente que eran más pobres, que viven en barrios más que no de más pobreza, pues tienen ese rechazo, y mediante el Instagram ven como personas hasta de esos mismos barrios que son cristianos pues viven su fe y viven su testimonio, y mediante pues estos podcasts o reels o pues, mediante todos esos vídeos pues se ha podido convertir haciendo el cristianismo. Y la verdad es que es algo que me sorprende, y una persona no de mi edad, sino una persona más o menos de la edad de mis padres o un poco más joven, pues con esa edad convertirse y ver que ese vacío lo llenaba Dios, y mediante solo un reel que le salió, y siguiendo se acercó a la iglesia y ahora es un fiel creyente. Yo lo que quería añadir es que, bueno, Flores, yo no sé si lo sabes, pero en los pisos de estudiantes yo no sé sintonizar los canales, porque un día le quité el cable a la tele, no sabía luego ponerlo, no se me ponía, o sea, en mi casa, en mi piso, no se ve la tele. Entonces, claro, yo solo veo el telediario cuando yo vengo aquí, me lo pone mi padre para la hora de comer todos los días a las 3 de la tarde. Pero si yo estoy en Granada, no veo la tele. Entonces, mi única fuente de información es o leer las noticias y escuchar la BBC porque, bueno, para estar informada, ¿no? Pero sobre todo es Instagram, TikTok, las redes sociales, lo que te pueden mandar. Y claro, me di cuenta que al final las redes sociales tienen un impacto mucho mayor de lo que nos creemos, porque es que yo creo que la gente de mi edad no ve el telediario. Entonces, si no ve el telediario, ¿qué manera tiene de comunicarse? Y ahí me di cuenta que al final las redes sociales es ver lo que pasa en el mundo a través de los ojos de quien te cuenta. Porque, por ejemplo, ahora que ha venido el Papa, cuando me fui a Granada el domingo no tenía ya tele para ver el Papa. Y me ha encantado porque yo me he enterado de la experiencia del Papa a través de los ojos de las personas que lo han grabado y que han puesto su testimonio, y al final siento que me he enterado de todo lo que ha pasado, pero como si hubiera quedado con 500 personas y me lo hubieran estado contando. Así que ahí un poco está la razón por la que al menos estamos aquí, porque a mí me aterra la huella digital. A mí eso de que yo quiero ser profe en un futuro, entonces a mí eso de que una persona pueda meterse a ver lo que hacía yo con 20 y tantos años, me aterra un poco. Pero luego digo, si esto es lo que yo estoy dejando como huella digital, la verdad es que me enorgullece, y si al final puede servir de testimonio, como dice Juan, a cualquier persona que pase un mal día, o incluso para nosotros mismos, para aprender de las personas a las que entrevistamos, la verdad que se te quita todo el miedo y te deja un poco llevar a las manos de Dios y de la providencia, y de, bueno, si son 30, 60 o 100 los que tengan que ser, pues serán porque Dios quiere. Me ha gustado mucho la expresión que ha utilizado de huella digital, porque nosotros los cristianos
estamos llamados a dejar huella en esta vida, en definitiva, que es la huella del amor de Dios. Bueno, pues si nos podemos servir también de medios humanos, como son las redes sociales, los medios de comunicación, para dejar esa huella de Dios, creo que tenemos que saber aprovecharla, ¿verdad? Una persona que a lo mejor no sea creyente, el simple hecho de ver una imagen, por ejemplo, de una adoración eucarística, de una homilía, ya inmediatamente le lleva el pensamiento a Dios y algo ha dejado en su corazón. Por eso creo que efectivamente tenemos que saber aprovechar estos medios que el Señor también nos ofrece. Son muchos los corazones con los que había encontrado a lo largo de esta temporada. Muchos los testimonios, como decía Gloria al principio, por medio de los cuales ellos han abierto su corazón de par en par. Y estoy plenamente convencido de que de muchos de ellos os habéis quedado con algo. Os ha tocado también a vosotros vuestro corazón. Os ha ayudado a crecer en esa amistad con el Señor, a crecer en vuestra vida de fe. Por eso ahora me gustaría que de manera muy sencilla pudierais compartir con nosotros con qué os quedaríais. Por ejemplo, José Francisco, de estos testimonios que has ido escuchando, de los que has vivido tú, por ejemplo, personalmente, ¿con qué te quedarías? Yo personalmente con lo que me quedaría serían con dos de los testimonios que pudimos grabar directamente en la capilla en la casa de San Juan de Ávila, porque la verdad que a mí personalmente me ayudó mucho a conocer la persona de Juan de Ávila en los dos entrevistados. Y los testimonios de vida que dio el obispo Juan José Aguirre y don Carlos Gallardo, pues también hablando sobre la vida de Juan de Ávila. Personalmente fueron los dos testimonios que a mí me han impactado más. Ha habido también muchos que no están presentes por motivos laborales y tal, pero que me han encantado, pero visto directamente ya desde la tele o desde el teléfono. Pero en persona, los dos que te comento en la casa de Juan de Ávila. Bueno, tú me pides brevedad, pero yo no voy a poder porque tengo tantos momentos y reflexiones de los podcasts. Yo no sé, Pedro, cuando ha entrevistado a Carla o Juan, cuando hemos hecho, pero el tener una persona delante un rato, mirándole a los ojos, preguntándole, se crea algo especial. Y es que se te queda, es que de cada persona te quedas con algo, y es increíble, ¿no? Entonces, yo es que podría decir un montón, pero por lo menos así rápidamente lo que se me vaya viniendo, de lo que me pueda acordar y que me disculpen los que no lo mencione, pero de verdad os digo que es que de cada uno me quedo con bastante, ¿no? En primer lugar, de Marcia y de Olga, que fueron los que abrieron, pues me quedo con su valentía y me quedo pues con ese viaje que hicieron adoptando a su hija en misión como matrimonio, a pesar de que ellos, que ya tenían su hijo biológico, pero dijeron, venga, vamos a por la niña y nos vamos a por ella. Y yo lo estaba escuchando y se me caía la baba, no más que escuchándolo en directo. Digo, qué bonito, qué testimonio, cómo abrieron su casa, su familia, su matrimonio para adoptar a esa niña. Bueno, yo ya digo, esto hemos empezado muy fuerte, porque qué gozada. Luego Marisa y Ana tocamos un tema muy delicado que era el tema de la muerte. Bueno, la muerte, el tiempo que todos vamos a llegar, ¿no? Que el tiempo de los cuidados paliativos nos puede llegar a todos, es decir, cómo acompañar en los momentos finales. Me quedo con una frase que dijeron, nosotros no podemos alargar la vida, pero podemos ensanchar la vida. Pues entonces todos lo sabemos, los que tenemos cerca de nuestra familia, personas que de alguna manera se nos están yendo, todos nos vamos de alguna manera, pero hay momentos en familiares que lo notan más que otros, ¿no? Pues yo me viene esa frase corriendo, se toma para alargar, pero tú puedes ser que estas 24 horas de hoy pues estés sonriendo, te lo estoy pasando mejor y pasamos el día de otra manera. Y me acuerdo precisamente gracias a ella. Y bueno, me va llegando un montón y me acuerdo también del recorrido tan bonito que hicimos en Adviento, porque dijo, qué bonito acompañar la Navidad, pero desde antes de que empiece la Navidad, ¿no? A través de lo que el significado de la vela de la paz. Por eso cada podcast se dedicó uno a la paz, a la esperanza, a la alegría, y fue tan bonito. De Monseñor Juan José Aguirre, como ha dicho José, es que podéis conocer en persona. Por eso te decía antes que lo que vosotros veis o lo que nosotros transmitimos, nosotros lo sentimos antes por triplicado, cuatriplicado, para que luego se quede en media hora o lo que dure, ¿no? Es que pudimos conocer a una persona que lo que te está contando es lo que él vive, que te lo está diciendo con una coherencia de vida.
brutal. Y luego te coge, y una persona tan sencilla que te coge de la mano, te da seguridad, te da tranquilidad. Y yo me acuerdo que le preguntaba a Monseñor Juan José Aguirre, ¿cómo puede estar en medio de tanto sufrimiento? Cuando hablaba de ese Viernes Santo, cómo vivió ese Viernes Santo lloviendo con tanto sufrimiento, con esas mujeres desgarradas. Y digo, Dios mío, esto existe. Nosotros vivimos aquí, pero esto existe. Y nos trajo una realidad tan dura de la vida, precisamente hablándonos de paz, pero Él está allí. Digo, madre mía, pero te lo está contando desde una persona que no se ha quedado aquí, sino que vuelve y que está allí. Y digo, bendito podcast que nos ha traído una persona para contarnos que esto es real. Y ya te digo, te puedo comentar, luego cuando llegó el tiempo de Cuaresma, pues digo, qué bonito don Demetrio, cómo pudo ir haciendo la época del desierto tan bien hilada. Yo es que lo que veo, que a mí me ayudó mucho, ¿no? Porque estás viendo personas que ya han pasado por ahí con una experiencia y nos lo hacen bastante más fácil. Y luego, pues, él está también, tanto con la gente de Pro Libertad, porque nosotros también dentro del podcast tenemos un lema que es el todos, que sale al principio. Queremos que aquí participen sacerdotes, laicos, gente de la calle, todo. Y decíamos que hay que buscar. Y poder entrevistar a personas que realmente han estado durmiendo en la calle y te lo están contando cómo vinieron en patera y cuál fue su trayectoria, pero te lo están contando aquí al lado tuya. Entonces, a mí me impresiona muchísimo ese señor que tenía un brillito en los ojos muy bonito, porque la vida la había cambiado. Entonces es bonito contar la historia ya cuando ha dicho y conseguido una profesión, ¿no? Y eso lo estábamos contando pues cuando estaba aquí cayendo lo más grande, cuando estaba cayendo aquí un montón de lluvia y ellos tenían todas las instalaciones con goteras, unas instalaciones fatales, y nosotros aquí con el equipo como podíamos allí en Pro Libertad. Y luego llegó llegó la entrevista también de nuestro querido don Jesús, que para nosotros fue un momento de paz en el obispado, Floren. Un regalo, te lo pueden comentar también ellos, un silencio. No se me olvidarán esos pasillos oscuros en silencio y el obispo con una sencillez increíble, acogiéndonos, escuchándonos, y cómo podemos recorrer todo el tiempo de la Semana Santa tranquilamente, con mucha pausa, con mucha serenidad, a través de sus palabras, ¿no? Digo, y salimos diciendo, pero esto que nos está pasando es verdad. Qué sencilla y qué bonito. Por eso digo que es un regalo todo. Y luego ya cuando llega después ya de la Semana Santa, la época de la Pascua, y nos vamos al polígono de Guadalquivir y vemos lo que se está haciendo con estos muchachos, y me encuentro un chaval en una silla de ruedas y te está hablando de volar cuando sus piernas no pueden ni andar. Y lo que vivimos esa tarde, que nos salimos todos tan contentos, porque fue algo muy, muy especial. Yo no sé si lo percibiste a través del podcast, pero yo con él lo miraba y digo, pero este chico le ha cambiado la vida, ¿no? Y hablábamos precisamente como entre Dios y yo aparecen personas que hacen que te cambie la vida. Y ya pues a raíz de ahí pues han pasado diferentes personas. Este señor que nos habló del trabajo, que también me ayudó mucho porque tú das una imagen a lo mejor dentro de la iglesia o en misa, pero que tú eres el mismo cristiano cuando sales por la puerta, las 24 horas, ¿no? Y muchas veces se nos olvida. A nivel laboral tiene que haber una coherencia. Entonces me gustó mucho el de Jesús Obrero. Y ya para terminar, no sé, pues ya llegó la época de San Juan de Ávila, que nosotros estábamos inmersos en el teatro y fue una gozada poder grabar en la capilla de San Juan de Ávila con Carlos Gallardo, que te transmitía tanto amor y tanta pasión, que eso yo creo que también se nota aquí en el podcast. Y dije, guau, qué bonito, gracias Carlos, porque fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje para nosotros que no conocíamos a San Juan de Ávila, pero también sentimos algo muy especial en ese tiempo, también de un año jubilado. Y terminando ya pues con Ildefonso, que nos habló del Espíritu Santo, mitad de Pentecostés, igual que tú dices, y salía a evangelizar, pues con Ildefonso salió mucho el tema del miedo, porque los apóstoles no podían, que tenían miedo, estaban encerrados, pero el Espíritu Santo es el que te lleva. Y dije, pues esto lo lleva el Espíritu Santo. Por eso digo que me quedo con eso, que el podcast lo lleva el Espíritu Santo, que es el que nos ha guiado,
y cada persona nos ha ayudado, a mí me han ayudado, no en concreto, pero cada uno te podrá comentar. Pues yo lo ha dicho todo prácticamente. La ha dicho Gloria que ha sido gran parte de las entrevistas que ella ha hecho y que hemos hecho entre todos, pero lo ha resumido todo muy bien. Era la idea que en un principio teníamos en la cabeza, ¿no? El equipo, que ese lema se llevara a cabo, ¿no? Que estuviéramos en todos los sitios de la iglesia, en todos los sitios que reclaman la iglesia, y eso es lo que este programa quería con cada uno de los invitados que han venido, que ha resumido muy bien Gloria. Yo sí, no es por destacar a nadie, ¿no? Pero el de arriba, como este programa bien ha dicho Gloria, es el Espíritu Santo el que lo mueve, pues yo me quedo, para mí ha sido un gran descubrimiento, y lo tengo que decir, que yo lo desconocía como persona, lo veíamos cuando íbamos a la catedral, lo veíamos un poco en la lejanía, ¿no? En su papel de obispo, que era en ese momento. Pues yo en ese momento pues no me tocaba hacer esa entrevista, y yo me tocaba hacer la de Don Jesús, ¿no? Y cómo el Espíritu movió todos los hilos para que yo hiciera esa entrevista y estuviera allí presente. ¿Qué pasó? Pues que yo cuando entró don Demetrio, y yo tenía una percepción pues de un hombre pues de su sitio, que había estado siempre en su puesto y un poco más serio, ¿no? Pero cuando yo empieza esa entrevista a desarrollarse, ¡guau, qué gozada! Conocí a una persona que me encantó hablar con él, ¿no? Me encantó, y pude conocer a una persona que desde arriba me dijo: aquí te pongo esta persona para que sepas que la enseñanza que te está dando ahora mismo, y lo que tú puedes aprender de esta persona y la cercanía de esta persona, que fue lo que me quedé con una persona súper cercana. Y después la vida me ha ido llevando tras sus pasos, porque yo no quedó ahí la cosa, sino después me lo encontré en un día en mi grupo de FETA, me lo encuentro que va a dar una charla, y aparece él y me dice: hombre, Pedro, ¿pero qué haces aquí? Y resulta que dice: pues no tengo nadie que me lleve en el coche. Digo: pues yo te llevo. Y tuvimos una charla en el coche para dejarlo en su casa, muy preciosa. Y desde entonces tenemos una amistad muy bonita, que ahora recientemente ha estado en todo el viaje del Santo Padre aquí en España, y hemos estado comentando el viaje, y me llevo de todas las personas, como bien Gloria ha hecho un gran resumen de cada persona, pero me quedo por mi descubrimiento. Ha sido, otros dirán: no, hombre, es que era una persona conocida, y sí, vale, pero una persona que he descubierto en este podcast, y para mí ha sido un gran descubrimiento, ha sido don Demetrio, y doy las gracias porque escucharlo y estar un ratito con él te lleva muchas cosas dentro. Es verdad que yo tengo que hacer aquí un agradecimiento, porque hubo una temporada que parecía que estábamos todos los días en Betania. No sé si os acordáis, porque Pedro hizo un retiro, luego le hicimos, bueno, yo también fui a hacer los ejercicios ignacianos, el padre Ángel sí hicimos un podcast, Miguel, y es verdad que hubo un tiempo que digo: madre mía, esta es mi segunda casa, cuando fueron las inundaciones y todo. Así que nada, un agradecimiento, y que la eutrapelia, de lo que nos hablaba mucho el padre Miguel, que era esa virtud que tiene Jesús, ¿no? De vivir con equilibrio, tanto como él vivía su vida, ¿no? De oración con sus amigos, los apóstoles, que la llevó bastante presente. Pero también quería destacar de Buiza, creo que fue el que lo dijo, que dijo cuando eran todo el tema de las guerras, que hay muchos conflictos, ¿no? Y parece que las religiones a veces nos pueden más desunir más que unir, pero él dijo que al final su presencia allí era que un buen cristiano tiene que hacer musulmán un buen musulmán, y un buen musulmán tiene que hacer cristiano un buen cristiano. Y es verdad que a mí eso me llega mucho, porque mi compañera de piso y una de mis mejores amigas, Salma, es musulmana, y es que yo tengo que agradecerle a Salma el que me haya avivado. ¿Adiós? Ya está. No, es que me emociona mucho, Dios. Y. Ay, y ya está, y una. Ay. Es que yo cuando hablo de Dios es como si hablara de algo que tengo presente en mi vida, y eso, que haber compartido la experiencia de Dios con otra persona, ya sea musulmana o budista, me da igual, ya han sido, bueno, es que acabo de terminar la universidad, entonces cada una lleva a coger su ritmo, pero la cosa es que he descubierto a un Dios muy bonito, y
Y eso que me quedo con al Dios que está en mi vida y que he podido descubrir. Y es que se lo debo mucho a ella. Y ya está, que me emociono. Eso es muy bonito, Carla, porque eso es señal de que tiene una experiencia fuerte de Dios, pero además que lo experimenta como amor, ¿verdad? Porque Dios es amor, no entendemos el amor sin Dios y no entendemos a Dios sin el amor. El amor en Dios no es un adjetivo, no es un calificativo, es su esencia, ¿verdad? Así nos lo dirá la primera carta de San Juan, Dios es amor. Pues se nota pues que entre tú y Dios pues hay un gran amor. Así que gracias de corazón por esas palabras tan bonitas. Pues Juan, ¿tú con qué te quedas, hijo? Bueno, pues de todos mis padres, Pedro, mi hermana Carla, que bueno, que también se quiere mucho. Dale un besito a tu hermana, hombre, aquí públicamente. Ay, por Dios. Ese amor de hermano, por favor, dárselo, por favor, ahí va. Bueno, la verdad es que algo para destacar, la verdad que yo por suerte pues tuve la oportunidad después de hacer 2 podcasts, después de segundo bachillerato, que la verdad es que es un poco complicado. Quería destacar a un hombre que la verdad me chocó mucho y no estuve en ese podcast, que fue uno que era la nombra de Pro Libertad, al hombre que estaba en la calle, y cómo afrontó la vida en la calle y cómo dijo, cómo soy una persona que tiene una salud, que aunque no tenga nada, no tenga una casa, no tenga a nadie, tengo salud, y cuánta gente tiene que estar en los hospitales, tiene problemas pues con familiares o de todo, y donde busco una pequeña esperanza en sitios que nadie lo hubiera encontrado. Y esto es un mensaje ahora para los jóvenes, que muchos de ellos han hecho la PAO como yo y que no han salido buenas notas o han salido malas notas. Y la verdad es que quiero ayudar. Míralo a la cámara, eso lo Bueno, decía yo. Venga, hombre. quiero, Claro que sí. quiero ayudaros, de verdad, que no pasa nada, ¿vale? Que la verdad, a mí también me salió mal la selectividad y quiero deciros que aunque creáis que esa nota os va a depender toda vuestra vida, por favor, reflexionad. Primero, tenéis una familia o tenéis una amiga que son una bendición. Segundo, tenéis una casa donde podéis dormir, tenéis un instituto donde podéis. ¿Cuántas personas no tienen un instituto? El niño, el hombre que estuvimos también entrevistando, que no tenía piernas y que no podía andar, y ese tipo de personas que tienen discapacidad allí lo echaban al río para que se muriesen allí, porque para ellas es como una deshonra. Y algo de verdad, que tenemos esa oportunidad aquí en España, de esa oportunidad, no por una nota no os pongáis así. Y cuarto, y lo más importante, que somos hijos de Dios. Eso es la mejor virtud, eso es lo mejor que podemos tener. Somos hijos de Dios y nos quiere. Y de verdad, cada uno tendremos nuestro camino. Y ese camino llegará y nos llegará a Dios. Llegará, da igual que se estudie farmacia, ADE, medicina, abogado o hasta fontanero o electricista. De verdad, sigue el camino de Dios, porque es que os acompañará en todos sitios, así que mucho ánimo. Además, los exámenes normalmente tenemos la oportunidad de que se pueden repetir, ¿verdad? Pero hay un examen que es el que nos tenemos que preparar toda la vida, que es el examen del amor, como nos dirá San Juan de la Cruz. Hace poquito, el Papa León ha vivido un viaje aquí a España, un viaje apostólico, pues el cual muchos hemos tenido la oportunidad de estar presentes y, por supuesto, la gran mayoría de seguirlo por medio de la televisión, de las redes sociales, etcétera. Pero podríamos decir que el Papa no solamente ha venido a un conjunto de celebraciones, sino que el Papa ha venido a dejarnos unas tareas, como es parte de nuestra misión evangelizadora. Yo me quedo con 3 aspectos, ¿verdad? Nos ha pedido ser constructores de unidad, nos ha pedido ser evangelizadores en la sociedad actual y nos ha pedido que vivamos compromisos de caridad. Por eso, José Francisco, ¿cómo podemos ser constructores de unidad en medio de nuestro mundo actualmente? Pues siendo consecuentes y concluyentes de nuestra propia fe. Es decir, simplemente haciendo ver al prójimo que eres cristiano. Es muy fácil decirlo y es muy difícil hacerlo. Pero yo creo que si lo haces, directamente van a ver la unidad, va a ver Dios en ti y entonces no tienes que decir nada. Directamente la persona que te vea, sea creyente o no, va a entenderlo. Entonces yo creo que es básicamente el ser realista y llevar 24/7 el hecho de ser cristiano. De verdad. Bien. Gloria, ¿cómo podemos ser evangelizadores en la sociedad actual? Pues yo también digo que la coherencia, porque yo lo he comentado muchas veces aquí. Si nosotros salimos aquí en un podcast
dando testimonio, ¿no? O hablando con personas y abriendo también nuestro corazón, y luego nuestra vida pues no va en coherencia, pues esto sería un poco, ¿no? Entonces yo lo que veo es eso, ¿no? Que cada día, ¿no? Cada persona que Dios nos pone en nuestro camino tiene que ser un pasito, ¿no? Un pasito para decir, tenemos que ir como quitándonos capas, ¿no? Quitándonos capas para que tú hagas tu vida que no lo vamos a aprender todo de golpe, ¿no? Pero por lo menos el decir, esto yo ahora mismo con lo que he aprendido, mañana esto ya no lo voy a vivir de la misma manera. En diferentes comportamientos, porque yo, por ejemplo, antes estaba escuchando a Juan y me da mucha alegría que muchas veces crees que las cosas que ven o que escuchan no calan nada. Muchas veces los padres y las madres estamos todos los días y boom, y boom, y boom. O a lo menos quieres que ponerle entornos favorables, ¿no?, a los hijos para que crezcan, igual que nosotros, ¿no?, hemos recibido también, en un caldo de cultivo bueno, para que luego la vida, todo lo que le vaya a llegar, todas las batallas que vengan, pues lo puedan afrontar lo mejor. Y yo, una de las cosas por las que me alegro de haber iniciado este podcast, para que ellos, que están empezando la vida, como quien dice, pues también vean esos testimonios y lo hayan conocido lo más cerquita posible. Porque como yo no pensaba que le había impactado tanto, y la verdad que me da mucha alegría el poder decir, oye, pues mi hijo ha podido captar esa experiencia de vida, y ha sido a través de un podcast, ¿no? Qué bien. Pedro, por último, la tarea que nos deja el Papa es vivir compromisos de caridad. Tú que eres un enamorado de San Francisco de Asís, uno de los grandes santos que hizo de su vida una ofrenda de caridad, ¿cómo podemos vivir en la sociedad actual esa tarea que nos pide el Papa León? Pues la podemos vivir, pues que nuestra vida, lo primero, que nuestra vida sea evangelio. Yo creo que eso es lo más fundamental y lo más básico, ¿no?, para cualquier cristiano, que nosotros seamos, para la gente, seamos evangelio, que nuestra vida suene, como dijo el cardenal Cobo el otro día, ¿no?, que se afine, ¿no?, que seamos esa armonía, esa música, ¿no?, con nuestro cuerpo, ¿no?, que sea evangelio. Y yo puedo decir que nosotros, la gente ve en nosotros esos actos que hacemos y que el Señor pues nos enseña en ese evangelio. Estás con los últimos, pero hay últimos de diferentes, que no tienen que ser material, ¿no?, sino espiritual. Hay de todo tipo de personas que requieren nuestra ayuda. Siempre tengo un dicho, ¿no?, que lo dice la Madre Teresa de Calcuta: que nadie se acerque a ti cuando se acerquen a ti, que cuando se vayan más felices de lo que llegaron. Yo creo que eso que es más bonita caridad, que toda persona que se acerque a ti, tú le puedas dar ese amor de Dios, que Dios te ha dado a ti y Dios te ha regado con su amor. Porque es más bonito que eso, que nosotros, a toda persona que veamos, por favor, toda persona que esté en la calle, que nos acerquemos, que para ellos un simple buenos días, un abrazo, un pararte con ellos, puede ser para ellos la alegría del día, porque no sabemos qué noche tan oscura han pasado. Pero también con la persona mayor que viene a nuestra parroquia, que a veces la vemos a lo mejor que está un poquillo más enfadadilla o más refunfuñadilla, pero también tenemos que saber que a lo mejor puede estar sola en casa, necesita de ese cariño, de ese acogimiento. Qué bonito que venir a la parroquia y darle esa caridad, estar con ella, cuidarla, a preguntarle cómo está. A los jóvenes, a esos jóvenes, como antes estaba hablando Juan, que me ha encantado lo que ha dicho sobre lo que se lleva del podcast, esos jóvenes, ¿no? ¿Cómo podemos darle a esos jóvenes para que no se pierdan por los caminos oscuros? Pues haciendo de nosotros evangelio vivo con estos podcasts, con esos reels, con esa historia en Instagram. Todo eso es hacer caridad para que cada uno de las personas que estamos en este mundo construyamos un mundo mejor. Porque si entre todos sumamos un poquito de arena cada uno a este mundo, podemos hacer un mundo más bonito, más caritativo y volcados por y para los demás. Yo pienso, y lo creo así, que si todos sumamos y remamos para el mismo sentido, esto se convierte en un mundo mejor.
Así el Papa León lo ha dicho. Y el Papa Francisco dijo una cosa muy bonita, que solamente nos tenemos que agachar para levantar al hermano caído. Y esa frase a mí se me clavó en el corazón. Y cada persona que veo sentada en un suelo, sea en un supermercado, sea mi familia, por cualquier derrota, por cualquier cosa, qué gesto más bonito que tenderle la mano, levantarlo y darle un abrazo. Con eso yo creo que se puede hacer mucho. Y yo creo que por ahí van los tiros y por ahí el Evangelio nos lo enseña. Y yo creo que la palabra clave es el Evangelio vivo en este mundo. Así es. A mí hay una definición que me gusta mucho de la caridad, que es la que da Santo Tomás de Aquino, que dice que la caridad es la amistad del hombre con Dios, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros queremos vivir una verdadera caridad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir esa amistad, vivir esa unión con Dios. ¿Para qué? Para que todo aquel que se acerque tenga esa experiencia de Dios y se empape del amor de Dios. Pues mira, hoy nos encontramos en la solemnidad del corazón de Jesús, día en el que nos hace poner nuestra mirada en ese corazón traspasado del Señor, ese corazón que es fuente de amor, ese corazón que es descanso. Hoy precisamente en el Evangelio de la Eucaristía nos decía el Señor: venid a mí todos los que estáis cansados, agobiados, que yo aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Bueno, pues ahora, ya que nos estamos acercando prácticamente al último compás de este podcast, ahora vamos a abrir nosotros nuestro corazón como lo abre el corazón del Señor cada día con nosotros. ¿Para qué? Para que experimentemos desde su amor cómo es esa relación entre Dios y tú. Por eso me gustaría empezar con vosotros, Carla y Pedro. ¿Cómo sentís ese amor de Jesús en vuestra propia vida? Bueno, tú que me ponga a llorar. No, hombre. Yo creo que Jesús se hace presente si tú la dejas, porque una de las partes que más me gusta del Evangelio es que Jesús llama a la puerta. O sea, no dice Jesús entra en tu casa como Papá Noel en la chimenea y se planta en tu salón. No, Jesús llama a la puerta y si tú le dejas entrar, Él entra. Pero tendrá las consecuencias, que como le dejes entrar, entra y no veas cómo entra. Y yo creo que Jesús es que me inspira. Y por ejemplo, una vez en Granada pude ir con una parroquia a repartir caldo calentito a gente que vivía en la calle. Y a veces yo tuve que trabajar un poco la humildad, ¿no? Bueno, como todos, ¿no? Que los problemas del mundo no se hagan demasiado grandes. Porque mi amiga me dicen a veces, es que tú relativizas mucho, pero es que no es que relativice, es que, por ejemplo, yo cuando estaba repartiendo los caldos, que llegué a las 12:30, 1, con un frío en Granada, y me acosté en mi cama, y yo digo, es que a la persona que hace media hora que le acabo de dar un caldo, es que va a estar toda la noche en un suelo con un cartón, y al día siguiente otra vez. Y hay un montón de organizaciones que intentan ponerle la vida más fácil, pero yo ahí dije, o sea, Dios es que está en mi vida, pero también está en la suya. Entonces, el hecho de ser cristiana, ¿no? Es como lo que dice mi madre un poco de, tú vienes a misa, pero que es que cuando tú sales por la puerta, tú sigues siendo cristiana. Entonces, al menos a mí me da un poco el impulso de decir, vale, Dios, si tú estás en mi vida, también está en la vida de los demás, y yo también me tengo que, ¿cómo se dice? Me tengo que involucrar. No puedo mirar a otro lado. Y creo que por eso también me emociono hablando de Dios, porque si tú al final le abres la puerta a Jesús, es que entra y es que te cambia la vida. Pues yo, entre Dios y yo, lo es todo. Para mí, Floren, si te digo la verdad, el Pedro de hace 5 años, 6 años, ¿no? Más o menos. No tiene nada que ver con el Pedro que ahora mismo está aquí sentado delante tuya. Para mí ha sido un cambio radical en mi vida dejarlo entrar. Y desde el momento que lo he dejado entrar, mi vida ha empezado ha sonado de diferentes formas. Voy por el mundo de diferentes formas. Mi corazón se alivia cuando está dolorido, se alivia con su mano. No sé, voy más feliz, aunque tengamos días difíciles, ¿no? Pero ahora esos días difíciles está Él. O si no, te pone personas a Él, para que pase esos días difíciles. Un WhatsApp, una llamada,
siempre aparece la persona correcta, que la pone Él. Y por eso te quiero decir que entre Dios y yo lo ha cambiado, ha cambiado mi rumbo de vida. Mi rumbo de vida, no sé para qué sitio iba, no tengo ni idea para qué sitio iba ni lo que me deparaba ese rumbo de vida, y lo digo abiertamente aquí. Yo creo que esa vida no era para mí, o yo no creía pensaba que esa vida no era para mí, porque cuando yo descubrí a Jesús, descubrí a Dios, esto cambió radical. Y cuando yo lo sentí dentro de mí y pude experimentarlo y sentir lo que transmite con su palabra y lo que te llena en tu cuerpo, esto es una bendición, esto es increíble. Y después las personas que te ponen en el camino, que yo qué sé, ¿qué puedo decir? Sí, es que me han ayudado un montón, me han ayudado en las caídas, en la alegría, en el inglés, en el francés. Yo qué sé, yo estoy muy es que cada mañana que me levanto yo le doy las gracias a Dios por las personas que han puesto, porque a ti, porque te lo tengo que decir de verdad también, porque también apareciste en un momento de mi vida que se tambaleaban los muros, y gran parte de los que están aquí sentados en esta mesa y están ahí detrás en las cámaras, puedo decir que cuando los muros se tambaleaban aparecisteis y gracias a Dios ahí os vi a cada uno de ustedes en esa mirada, os vi a Jesús y vi ese amor misericordioso que Él tiene, ¿no? Por eso puedo decir que entre Dios y yo me ha salvado, me ha hecho tener misericordia por mucha gente, ¿no? Y por ver las cosas de otra forma y con más cariño y con más amor al prójimo. Y eso es lo que hay en esa relación íntima entre Dios y yo. Qué bonito es cuando el Señor entra en nuestra vida, como ha dicho Carla, como has dicho tú también, Pedro, que nos transforma el corazón, pero nos transforma desde el amor, desde la misericordia. Así Él va sanando las heridas. Decimos, Juan, que el corazón del Señor no solamente es fuente de amor, sino que además esa fuente de amor se ve reflejada especialmente en la misericordia, en el perdón. Todo el que se acerca con humildad, con sencillez de corazón, pero con un corazón arrepentido, experimenta la misericordia que nace del corazón de Cristo en ese mismo momento. ¿Cómo experimentas, Juan, esa misericordia, ese perdón de Dios en tu vida? La verdad es que siendo un joven no he tenido tanta experiencia como mis padres, como Pedro o como mi hermana. Y bueno, y la verdad es que ese perdón que muchas veces los jóvenes, aunque pensáis que no vivimos tantas cosas, por ejemplo en Bartimeo vi ese perdón plenamente en cada uno de los jóvenes y en mí mismo. Ese perdón que te acoge, que te aguarda, que te sostiene en esos momentos donde sabes que la has hecho mal, que la has cagado, que sabes que pensás que no va a haber otra alternativa, que es que vas al pozo. Ahí es donde Dios, si tú te pides perdón, Dios te da la mano, te coge del pozo y te dice, ven conmigo que te voy a enseñar el camino de Dios, camino para llegar a Dios, que es todo lo que todos los cristianos queremos, llegar a Dios, estar cerca de Él. Y ese perdón se llega si nosotros nos perdonamos. Dios no puede decir, yo te perdono. Si tú no te perdonas a ti mismo, no vas a perdonar a la gente. Tú te tienes que saber perdonar. Y es una cosa que, por ejemplo, en Bartimeo aprendí. Perdónate a ti mismo para perdonar a los demás. Tienes que ser tú un buen cristiano, tienes que ser tú un buen evangelizador para que esa gente que te escuche pueda decirlo a más gente. Si tú no eres así, no puedes serlo así. Por eso, tú pídete perdón a ti mismo, ten esa misericordia de Dios que te arropa, y la verdad es algo que a mí cuando me pasó, por unas cosas de circunstancias de la vida, sentí como con una mano a cada lado, y también pues personas que ahora mismo pues no están aquí, por desgracia, porque han fallecido y no están aquí, como mi abuelo o como mi hermanita. Sentía que estaban ahí al lado de Dios y me sentí tan arropado que es que yo sé que muchas personas, si habéis sentido el perdón de Dios, habéis sentido el amor que nos une a Él y que nunca se va a separar, porque en cada uno de nuestros corazones
está ahí. Y por ejemplo, en el jubileo, cuando no está el Papa, sentimos ese ambiente tan diferente. Esta gente atea que dice, aquí hay algo, aquí hay algo. Es porque tantas almas, tantos pesitos de Dios se colocan en un mismo sitio que hace como una antena, pero como una antena, ya no una antena de radio, por ejemplo, sino una antena parabólica y todo. Y es algo que, la verdad es que te llena por completo. Y cuando entiendes y te perdonas, es una paz. Paz. Y Así es. Hay algo que me gusta mucho siempre reflexionar, y es cuando repetimos con frecuencia esa jaculatoria de corazón de Jesús a nuestro corazón semejante al tuyo. Oye, pues si el corazón del Señor es amor, el corazón del Señor es misericordia, y lo experimentamos en nuestra propia vida, nosotros también nos tenemos que convertir en camino de amor, en camino de misericordia para los demás. Pero para eso es necesario acercarnos al corazón del Señor. A mí una imagen que me gusta contemplar, que es Juan en la última cena reclinando su cabeza sobre el pecho del Señor. Allí seguramente escucharía los latidos del corazón del Señor. Por lo tanto, allí aprendió Juan a amar como ama Jesús. Por eso podríamos decir, aquella noche Juan Evangelista miraría a Judas como lo miraba Jesús, trató a Judas como lo trataba Jesús, amó a Judas como lo amaba Jesús, porque se acercó a su corazón. Entonces, si nosotros queremos que nuestro corazón vaya siendo cada vez más semejante al del Señor y sea camino de amor y misericordia en medio del mundo, vayamos a su corazón. José, Gloria, hay un versículo en el Evangelio que es el que nos dice: venid a mí los que estéis cansados, los que estáis agobiados, que yo aliviaré. Son muchas las veces que seguramente en vuestra vida hayáis notado ese cansancio por las dificultades, por el devenir de cada día, por lo cotidiano, ¿verdad? ¿Cómo experimentáis en vuestra vida ese consuelo, esa paz de Dios? Gloria. Ay, pero tú primero. Pues me alegro que me digas eso, porque entre Dios y yo hay mucho enfado también. Y precisamente es por eso, porque me lleva muchas veces al límite, digo, es que no puedo más, es que no puedo más. No ves cómo estoy. A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, hay un versículo que viene en la Biblia que dice: cuando eras joven, iba donde quería y donde nadie te mandaba, ¿no? Podías ir por donde tú quisieras, ¿no? Pero cuando seas mayor, alguien te ceñirá y te llevará donde tú no quieras, donde tú no quieras ir. Y yo al principio, cuando era más joven, no lo entendía. Digo, dice, si precisamente cuando eres más mayor puedes decidir mejor en tu vida lo que tú quieres hacer, dónde ir, dónde no ir, porque tú ya sabes mucho. Ya cuando vas teniendo una edad, yo ya por ahí no paso, eso ya no lo hago. Yo ya decido en mi vida, ¿no?, lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer, hasta que aparece Dios. Y te dice, pues vas por donde yo quiera, no por donde tú quieras. Y te lleva pues a situaciones de ponerte en situaciones de confianza, ¿no? Porque claro, no te Dios, por lo menos en el caso mío, pues no, yo por lo que yo he experimentado es que si yo tengo todo controlado, todo es perfecto, que es que yo así estaría muy feliz, ¿no? Pero no, me pone todo en rebomba. Y en mitad de toda esa locura, pues aparece diciendo, ¿has visto? Y yo he notado, y sabes, el que tú dices, cuando estáis cansados y agobiados, venid, yo aliviaré, porque ha habido muchas lágrimas, ha habido muchos momentos de decir, no entiendo nada, no puedo más. Ahora me estáis viendo, o estoy compartiendo un momento muy bonito de mi vida, de poder ver una familia, que ve a tus hijos crecer, mi marido, acabamos de ser la obra de San Juan de Ávila, haciendo José el papel de el maestro de santo de Juan de Ávila, y yo estaba viendo desde la bambalina y decía, esto, Dios mío, es un milagro del cielo, qué bonito, qué alegría, que me caía la baba, pero uy, por toda la historia que hay detrás, ¿no? Y entonces pues veo que también, como dice Pedro, pues te van pidiendo personas para que ese cansancio y ese que uno va acumulando pues
pues puedas llevarlo. Pero sobre todo me quedo con eso. Yo hubo un momento en el que, después de haber estado a tope, vino una propuesta nueva. Y dije, no, yo no me dan más historia. Estaba sentada en el banco de la iglesia y escuché la canción de La Barca, que parece que la hemos cantado de toda la vida, ¿no? Que a mí me trae también cuando estuvimos en Cáceres con los hermanos, personas con discapacidad cantando, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, ¿no? Y realmente ahí lo que te está pidiendo, tú sabes bien lo que tengo, ¿no? Que no puedo más, ¿no? Mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo, ¿verdad? Mi trabajo. Y me estaba diciendo, es que yo quiero esto. Y yo decía, bueno, por lo que tú quieras. Y fui muy cansada, fui muy agobiada, pero apareció, digo, mira, voy a abrir la Biblia, que necesito una respuesta, y apareció ese versículo. Y se venía a mí, aunque esté cansado y agobiado, es que yo aliviaré. Apareció como una confirmación, Flores, de que Dios no te quiere, por lo menos a mí, voy a hablar de mí, no me quiere cuando todo me va bien, cuando tengo tiempo. Me quiere cuando no tengo tiempo, cuando estoy a tope, cuando toca la puerta, como dice Carla. No me deja, y ahí están mis enfados con él. Porque digo, ¿pero por qué me hace esto muchas veces? ¿No? Pero por eso veo yo, ¿no? Que ese cansancio y ese agobio es porque a lo mejor lo que quiere es que vaya soltando otras cosas, de una vez por todas, para que pueda descansar en él, que todavía creo que es lo que tengo que aprender. Pues yo te voy a comenzar diciendo una de las frases que dice Juan de Ávila en uno de los sermones. Y hay una parte de ese sermón que a mí me toca personalmente, en mi propia vida. Él dice, rezas mucho, pero no amas a Dios, no amas al prójimo. Tienes el corazón seco y duro, no partido con misericordia. No lloras con los que lloran. Y si todo eso te faltase, ya puedes quebrarte la cabeza rezando y enflaquecerte ayunando, que no puso en eso Dios principalmente la santidad, sino en el amor. Mi corazón estaba seco y estaba duro, o sigue seco y duro. Lo puedo experimentar por momentos, cuando me retiro de él. Yo tuve una experiencia, curiosamente, con el corazón de Jesús, hace ya años. Y me transformó ese sueño, esa visión, ese contacto de mi corazón con su corazón. Y de alguna manera puedo decir que Él hizo que mi corazón pudiera, que su corazón pudiera estar un poquito dentro de mí. Y una vez que desperté, todo cambió. Es decir, todas las dudas que yo tenía en referencia a muchas cuestiones dentro de la Iglesia desaparecieron hasta el día de hoy. Cuando hago su voluntad, estoy cansado, estoy agobiado, pero estoy bien, por dentro estoy tranquilo. Cuando hago lo que yo quiero, me agobio, me canso y me quedo seco y sin amor. Entonces noto que el surtidor es Él, es decir, hay que ir a Él, a la fuente, y alimentarse de Él. Cuanto más tiempo estás en contacto con Él, más inteligente eres porque te puedes nutrir y continuar. Y eso ayuda a los demás, te ayuda a ti mismo y ayuda a los demás. Porque tú también al final terminas transformándote en un surtidor del cual otras personas pueden alimentarse. Y ya está. Entonces, decirte que hay que basarse en Él, en el Sagrado Corazón de Jesús. Hay que rezarle y hay que pedirle que por favor te transforme, es decir, que tu corazón se transforme en el suyo de alguna manera. Y sinceramente, si se le pide, siempre lo concede. Y todo cambia, todo cambia. 24 horas cambia y dices tú, ¿cómo es posible? Pues solo Dios es capaz de hacerlo y lo hace. Que de su corazón brotan ríos de agua viva. Totalmente. Oye, hablando de lo que está diciendo José, hablando de ese surtidor, es muy bonito el prefacio de hoy porque dice, de su corazón brotan los sacramentos, brota la vida de la Iglesia, en definitiva brota la gracia. Por lo tanto, necesitamos acercarnos al surtidor, necesitamos acercarnos a ese corazón
para empaparnos de su misericordia, para empaparnos de su amor y de la vida de gracia, para ser imagen suya en medio del mundo. Bueno, pues yo voy a la última pregunta y me gustaría que en este mismo momento me acompañara una persona que nunca aparece en los podcasts, pero que es parte fundamental, porque es él el que hace posible todo lo que viene siendo cuestión de imagen, de sonido, de vídeo, etcétera, que es nada más y nada menos que nuestro querido Abraham, porque sin su presencia todo esto en parte no sería posible. Él está siempre detrás del telón, ¿verdad?, en lo oculto, pero su papel es principal y fundamental. Por eso, antes de nada, Abraham, muchísimas gracias de corazón por tu trabajo, por tu presencia, por tu labor callada, que se nota que nace de un corazón enamorado de Jesús. Mi última pregunta es, hemos experimentado ese amor, ese perdón, esa paz en el corazón de Dios, pero hay una ejaculatoria una ejaculatoria que dice: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. ¿Cómo vives tú en tu vida esa confianza en Dios? Pues bueno, pues muchas gracias. Pues en primer lugar por estar rodeado, ¿no?, de tan buenas personas y de tan buen equipo que creo que formamos. Y porque la fe no se puede vivir solo, sino que se tiene que vivir en comunidad. Y si en tu vida al final pones personas que saben cuando estás un poco peor, pues darte ese chute de energía, pues es una bendición del Señor. Y yendo, Floren, a tu pregunta de la confianza, yo la confianza en el Señor la vivo sobre todo mirando hacia atrás. Mirando hacia atrás en los momentos que incluso pues yo no tenía presente al Señor porque tenía una venda en los ojos, y ser plenamente consciente ahora de que Él me tenía bajo su brazo. Que en situaciones difíciles, por ejemplo, Juan ha comentado la selectividad, pues yo no es que me saliera tampoco muy bien la selectividad, ¿no? Y yo tenía mis pensamientos pues de ir a otra ciudad, de ir a Sevilla. Ahora mismo estoy en Córdoba. Y iba con mi amigo y no sé qué, pero me tocó pues en Córdoba una experiencia totalmente distinta, con gente que conocía pero que no eran mis amigos. Y ahora te das cuenta, ¿no?, de el camino que ya tenía planeado el Señor para ti, porque, por ejemplo, proyectos como este podcast o proyectos como el teatro, pues creo que no habrían tenido cabida en esa vida que hubiera tenido en otra ciudad. Así que yo la palabra confía la tengo muy presente en mi vida, sobre todo desde que realicé el retiro de FETA, y cada vez que, por ejemplo, en un podcast, cuando tienes todos los vídeos en bruto, todos los audios, y dices, bueno, ahora por dónde yo le meto mano a este podcast, porque también es una responsabilidad intentar transmitir, o que la gente, los que lo estáis viendo el podcast, transmitir lo que se vive en directo en la grabación, poderlo transmitir de la forma más fiel posible en el episodio. Y bueno, pues yo muchas veces pues me encomiendo al Señor y digo, Señor, haz de mí tu instrumento, y muchas veces pues me siento como el alfarero, ¿no? Con esas manos de alfarero, que el Señor me da esa fuerza pues para hacerlo, y nada, pues plenamente confiando siempre en el Señor. Qué bonito, Abraham, ese ejemplo que acabas de decir del alfarero. Y es que nosotros al final tenemos que dejar que Jesús sea como ese alfarero, como ese orfebre o escultor que vaya moldeando o modelando nuestro corazón, nuestra propia vida, para hacer de nosotros la imagen que Él quiera, ¿verdad? Él es el gran artífice de nuestra vida. Lo único que espera de nosotros es esa disposición, por lo tanto, a confiar en Dios. Lo que decía Juan Pablo II, ¿verdad? Pon todo en las manos de Dios y verás las manos de Dios en todo. Bueno, pues muchísimas gracias de corazón por vuestro testimonio, por vuestra presencia en esta noche aquí, en la que es nada más y nada menos que vuestra casa,
porque sois parte de esta comunidad parroquial donde domingo tras domingo celebráis la fe, donde habéis crecido en ese y donde crecéis en esa amistad con Jesús. Sois parte integral, como lo son estas columnas, como son estos retablos, pues sois parte integral de la comunidad del Santo, la hacéis más bonita aún. Por lo tanto, os animo a que sigáis participando en esta misión evangelizadora. Hoy el corazón del Señor estará muy contento, pero yo pienso que hoy hay alguien que también estará muy contento, que es San Francisco Solano, porque él se sirvió de algo tan sencillo como la música para llevar el Evangelio a muchos corazones y para acercar muchas almas a Dios. Vosotros a lo mejor la música no, pero estáis sirviendo de los medios de comunicación, de las redes sociales, para acercar también a muchos corazones, a muchas almas a Dios, como tú decías al principio, Carla. Así que me imagino que hoy San Francisco Solano en el cielo estará contento y estará diciendo: ánimo, a confiar en Jesús, a ponernos en sus manos, a ponernos en las manos de la Virgen y a ser testimonio de Iglesia en medio del mundo, testimonio del Evangelio. Concluimos hoy nuestra primera temporada. Yo, si me pero permite una cosa, antes de irnos y que lo despida el programa, me gustaría dar gracias en nombre de todo el equipo a cada una de las personas que nos han visto, cada episodio, que me consta. Por ahí hay algún pequeño que nos ve, Rubillo, ya sabe quién es. Y personas que te ven por la calle y te dan regalos sin tú esperarlo. Solamente quiero darle gracias porque, como lo dije ese 18 de septiembre, cuando todo arrancó, que este programa nace del seno de Dios y lo construyen las personas que lo van formando, esta montaña. Y eso, pues quería dar las gracias a cada una de esas personas que están en ese coche escuchando todas las mañanas, esas noches, esas tardes, a los que están viendo los vídeos en YouTube. Quería darle las gracias a cada uno de ellos por haber hecho el sueño posible, porque yo no me creo estos 30 programas después aquí sentado con el retablo de nuestro querido Solano detrás, con el Señor en el sagrario allí y rodeado de las personas que más quiero en este mundo, aparte de mi familia. Pues, y como no, al lado de una persona que dijo sí desde primera hora, apostó por nosotros, creyó en nosotros y aquí está hoy presentando el programa. Y no te lo digo por postular ni por quedar bien como párroco nuestro que eres, porque a lo mejor dicen, que está quedando bien. No, yo no quedo bien, yo aún queda bien, ya los queda en otros sitios bien. Pero aquí, cuando se dicen las cosas, se dicen del corazón. Nos conocemos y sé que te sale del corazón, así que eternamente agradecido, y darte las gracias y a todo el mundo que nos ve. Muchas gracias. Y un recordatorio de que tenemos camisetas. Camisetas que próximamente haremos la publicación para todo aquel que quiera adquirir una de nuestras camisetas y diseños. Con ahí uno de los lo lemas tenemos. que más nos han marcado, que es el de todos, porque como habéis visto en este podcast, no hay ni de sacerdote, ni de laico, ni es de todo. De todo. Ya está. Entonces, bueno, simplemente por si queréis echarnos una mano. Porque... Y también a divulgar, ¿verdad? Pues el perfil, a divulgar. Hombre, que esto lleva mucho curro, porque yo a veces he ayudado a Abraham y escúchame, es que hasta para poner unos subtítulos, hasta para elegir qué parte ponemos en el reel, es que esto al final, yo estoy estudiando, él trabajando, él también, bueno, todos, esto tiene mucho tiempo, y teniendo en cuenta que también estamos en la hermandad, en la parroquia, en el teatro, pues bueno, hay una experiencia más que no me estoy dejando, pero bueno, sí que tiene un curro y que nada, que hemos sacado esto y por si alguien está interesado. Pues nada, familia, muchísimas gracias, a descansar, que os lo merecéis, y a seguir en esta labor tan bonita. No os desaniméis, al contrario, sentiros muy orgullosos por el trabajo que estáis haciendo. Yo como párroco os felicito de todo corazón, os lo agradezco y os sigo empujando, aunque el empuje más fuerte es el del Señor y el del Espíritu Santo. Desearos a todos nuestros seguidores que tengamos un feliz verano. Y vienen tiempos de descanso, vienen tiempos de vacaciones, pero nunca descansamos del Señor. Al contrario, ahora en las vacaciones es cuando más tiempo tendríamos que tener para Dios, porque tenemos más tiempo libre. Flores, feliz verano a todos. Y hasta despedirnos, y que viene una temporada Viene increíble. una temporada preciosa, especialmente aquí en nuestra parroquia. Este verano también nos vamos a mover y vamos a preparar cositas. Habrá sorpresas, para exactamente. que, como tú dices, puedan hacerlo cuando llegue septiembre. Exactamente. Estamos en mesas jubilares de nuestro querido Solano, no sabremos que pueda surgir Solano. por ahí. Exactamente. Pues nada,
Terminamos, damos gracias al Señor y nos vemos pronto, si es la voluntad del Señor. Que Dios os bendiga a todos. Paz. Paz Paz y bien. Y bien. Entre Dios